El viento helado de noviembre era una cuchilla que cortaba la tela raída de su abrigo. Elena temblaba, acurrucada en el portal de un edificio que olía a basura y a olvido. No era el frío lo que le calaba hasta los huesos, sino el silencio. El silencio de un teléfono que ya no sonaba, el silencio de una puerta familiar cerrada para siempre y, el más aterrador de todos, el silencio intermitente en su propio vientre. Llevaba 7 meses construyendo una vida con los escombros de la suya, pero ahora sentía que hasta esos cimientos se desmoronaban. Cada punzada de hambre era un recordatorio de su fracaso, no como mujer, sino como madre. Apretó el pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, el último vestigio de un mundo donde alguien la había llamado hija con amor. Ahora solo era una sombra, una estadística invisible a la que la ciudad daba la espalda. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del paisaje urbano de la miseria, un fantasma con el vientre hinchado. Sus miradas la atravesaban o, peor aún, se posaban en ella con una mezcla de asco y recelo. Esa mañana intentó entrar en una cafetería solo para sentir el calor del vapor en su cara. El dueño la expulsó con un gesto seco, sin una palabra, como si ahuyentara a un animal. «No queremos gente como tú aquí», le había siseado una mujer elegante, apartando a su hijo de su vista. Gente como ella. ¿Qué clase de gente era? ¿Una que había amado sin un anillo en el dedo? ¿Una que se había atrevido a creer en una promesa vacía? La humillación era un veneno lento que se extendía por sus venas, más letal que la hipotermia, porque atacaba directamente al alma. Su mente era un torbellino de recuerdos crueles, el rostro de su padre, endurecido por la decepción, sentenciando que ya no tenía una hija. Las palabras de él, el padre de su bebé, evaporándose en un mensaje de texto: «No puedo con esto, lo siento». Cada recuerdo era una losa más sobre su espalda ya encorvada. Había agotado las pocas amistades, la caridad de los extraños y la fuerza de su propio cuerpo. Los albergues estaban llenos. Las colas para un plato de sopa eran un campo de batalla de miradas desesperadas. La soledad era su única compañera, una presencia tan densa y fría que podía tocarla. Se abrazaba el vientre, no solo para protegerlo del frío, sino para sentir que no estaba completamente sola en el universo. Era su ancla, la única razón para no dejarse llevar por la corriente. El hambre era una bestia viva dentro de ella, pero el miedo era peor. El miedo a que su bebé sintiera su angustia, a que la debilidad de su cuerpo se convirtiera en la debilidad de esa nueva vida. Se tocaba la tripa una y otra vez, buscando una patada, una señal, un murmullo que le dijera que aún había esperanza. A veces, la respuesta era un movimiento lánguido y débil, que solo servía para avivar su pánico. No quería dinero, no quería compasión, quería dignidad. Quería la oportunidad de trabajar, de ganar un trozo de pan que no estuviera manchado de lástima. Quería poder mirar a su hijo a los ojos y decirle que su madre había luchado, que no se había rendido. La supervivencia ya no era por ella. Era un juramento silencioso hecho a la pequeña vida, que dependía enteramente de su resistencia. Fue entonces, mientras el cielo se teñía de un gris plomizo que prometía más frío, cuando escuchó una conversación a su espalda. 2 limpiadoras hablaban de una vacante, un puesto en el edificio más alto y lujoso de la ciudad, la inalcanzable Thorn Tower. Una luz diminuta, casi imposible, se encendió en la oscuridad de su desesperación. Era una idea absurda, una fantasía para una mujer en su estado. Pero la esperanza, incluso la más ilógica, es un instinto primario. Se levantó con un esfuerzo que le costó el aliento, sus articulaciones protestando. Se alisó el abrigo con manos temblorosas y miró hacia el rascacielos que arañaba las nubes. No era un edificio, era una última oportunidad, la única que le quedaba, y estaba dispuesta a aferrarse a ella, aunque tuviera que arrastrarse hasta sus puertas. Con las últimas monedas que tintineaban en su bolsillo como un lamento metálico, Elena entró en los baños de una estación de tren. El espejo, agrietado y sucio, le devolvió una imagen que apenas reconocía, la de una extraña, con los ojos hundidos y la piel pálida por el hambre. Se lavó la cara con agua helada, un bautismo de desesperación,
intentando borrar las marcas de la calle. Se peinó con los dedos, se alisó el abrigo raído, luchando por construir una fachada de normalidad. Cada gesto era un acto de fe. No se estaba preparando para una entrevista de trabajo, se estaba vistiendo para una batalla imposible. La dignidad era su única armadura, y sentía cómo se resquebrajaba con cada temblor de sus manos. Al llegar a la Thorn Tower, el edificio se alzó ante ella como un coloso de cristal y acero, un monumento a un mundo que no solo la excluía, sino que ni siquiera sabía que existía. El vestíbulo era un santuario de mármol y silencio, donde el aire mismo parecía caro. Un guardia de seguridad, con un uniforme impecable y una mirada que pesaba como el plomo, la interceptó antes de que pudiera dar 3 pasos. No hizo preguntas. Su veredicto fue instantáneo, dictado por el tejido de su abrigo y el cansancio de su rostro. «La entrada de servicio está por detrás», dijo con una voz desprovista de emoción, una sentencia fría que la clasificaba como basura. No la estaba echando. La estaba reubicando en el lugar al que, según él, pertenecía. Rechazada, humillada una vez más, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El frío ya no era solo del viento, sino de la certeza del abandono absoluto. Fue entonces, en el callejón lateral, mientras las lágrimas de rabia y agotamiento le quemaban los ojos, cuando la vio, una puerta de servicio entornada. Un dilema moral la asaltó por un instante, la voz de su educación, de lo que estaba bien y mal, pero entonces sintió un silencio aterrador en su vientre. No había patadas, no había movimiento. El pánico, puro y animal, ahogó cualquier duda. Ya no se trataba de ella ni de las reglas, se trataba de la vida silenciosa que dependía de ella. Colarse dentro no era un delito, era el instinto de una madre acorralada. Se deslizó por la puerta hacia un laberinto de pasillos grises que olían a productos de limpieza y a vidas anónimas. El contraste con el lujo del vestíbulo era brutal. Aquí el trabajo era invisible, funcional, sin adornos. Se cruzó con una empleada que empujaba un carro de limpieza, una mujer de su edad con la mirada cansada. Al ver a Elena, sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «¿Tú qué haces aquí? No deberías estar en esta planta», le espetó, su voz cargada de un recelo que la hirió profundamente. Era el juicio de sus iguales. El miedo de quien tiene poco a que un extraño venga a quitárselo. Para esa mujer, Elena no era una desesperada, sino una amenaza, una complicación que podría costarles el trabajo a todas. Desorientada y con la vista nublándose por la falta de alimento, Elena buscó una salida, un lugar donde esconderse y recuperar el aliento. Vio un ascensor de puertas metálicas y pulidas, diferente a los de servicio. Pensó que la llevaría a una planta de oficinas, a cualquier sitio donde pudiera pedir ayuda sin ser juzgada de inmediato. Entró en la cabina silenciosa y presionó el único botón disponible, uno sin número, marcado solo con una discreta estrella. El ascenso fue vertiginoso y mudo, un viaje a ciegas hacia el corazón de la fortaleza. El metal reflejaba su rostro demacrado, el de una intrusa ascendiendo al cielo de los dioses sin haber sido invitada. Cada segundo que pasaba, el miedo se mezclaba con una extraña calma, la del que ya no tiene nada que perder. Las puertas se abrieron sin sonido, revelando no una oficina, sino el vestíbulo de un apartamento que desafiaba la imaginación. El espacio era inmenso, minimalista, bañado por la luz gris de la ciudad a través de ventanales que iban del suelo al techo. El silencio era absoluto, un lujo más grande que el mármol que cubría el suelo. No había muebles superfluos, solo arte y espacio. Era el santuario privado de alguien que vivía por encima del mundo, aislado del ruido y la miseria. Elena se sintió como una mancha en un lienzo perfecto, una imperfección que rompía la armonía del lugar. El aire era tan puro y estéril que le costaba respirar, como si sus pulmones no fueran dignos de él. Intentó dar un paso atrás, volver al ascensor, huir de ese lugar prohibido, pero su cuerpo dijo basta. Un mareo violento la golpeó, el mundo se inclinó y los bordes de su visión se oscurecieron. Sus piernas, que la habían sostenido durante semanas de caminatas sin rumbo, se convirtieron en trapos. La fuerza que la había impulsado hasta allí, la voluntad de hierro de una madre por su hijo,
se evaporó. Mientras caía, su último pensamiento consciente no fue de miedo, sino de fracaso. Su mano, en un acto reflejo final, voló hacia su vientre, un gesto de protección inútil. Se desplomó sobre el frío mármol blanco, a los pies de una imponente escalera de caracol, como una ofrenda rota en un altar indiferente. Allí quedó, una mujer inconsciente en el corazón del poder y la soledad. Para quien la encontrara, la historia sería simple: una indigente, una estafadora, una intrusa con malas intenciones. Su cuerpo inmóvil era la prueba de su culpabilidad, una invasión flagrante a la propiedad privada. Pero la verdad era mucho más profunda y dolorosa. Su acción no fue un acto de malicia, sino el último grito de auxilio de un cuerpo y un alma llevados más allá de todo límite. Era la consecuencia inevitable de un sistema que cierra todas las puertas. Si esta historia te está tocando el corazón, compártela. Hay demasiadas personas viviendo esta misma lucha en silencio, esperando que alguien finalmente las vea. El silencio era el mayor lujo de Adrian Thorne. Vivía en él, lo cultivaba como un jardín exótico y frágil. Su ático, suspendido sobre el rugido de la ciudad, era más que un hogar. Era una fortaleza contra el caos del mundo exterior y, sobre todo, contra el desorden de las emociones humanas. Cada superficie de mármol, cada línea de acero, cada obra de arte minimalista era un reflejo de su alma, pulida, impenetrable y vacía. Al llegar esa tarde, esperaba la misma quietud de siempre, el eco reconfortante de sus propios pasos en un espacio diseñado para un solo habitante. El ascensor privado se abrió con un susurro, depositándolo en el umbral de su santuario. Pero esa tarde, por primera vez en 5 años, el silencio estaba roto. No por un sonido, sino por una presencia. Una mancha de desorden en la base de su escalera de caracol, una figura oscura y desmadejada sobre la inmaculada blancura del suelo. La primera reacción de Adrián no fue de miedo, sino de una ira fría y afilada. Era una violación, una intrusión en el único lugar del universo donde mantenía un control absoluto. Se acercó con pasos medidos, la mandíbula apretada, evaluando la situación como si fuera una OPA hostil en la sala de juntas. Era una mujer. Por su ropa gastada, por la palidez de su piel, supo de inmediato que no pertenecía a su mundo. Su mente, programada para identificar riesgos y eliminar variables, llegó a una conclusión instantánea y despectiva. Era una trampa, una estafadora, una oportunista que había logrado burlar su impenetrable sistema de seguridad para simular un accidente y exigir una fortuna. Vio el embarazo y su cinismo se solidificó. Era el toque perfecto, el detalle diseñado para apelar a una compasión que él ya no poseía. La consideró un insecto que se había colado en su laboratorio estéril, una contaminación que debía ser erradicada con eficiencia y sin sentimentalismos. No vio a una mujer desesperada ni a una futura madre en apuros. Solo vio una amenaza, un cálculo malicioso vestido con los harapos de la pobreza. Su corazón, un músculo atrofiado por el desuso, no emitió ni un solo latido de empatía. Con un gesto que era la personificación de su desdén, sacó su teléfono móvil, un dispositivo tan elegante y frío como él. Su pulgar se deslizó por la pantalla, directo al contacto de su jefe de seguridad. La orden ya estaba formulada en su mente. «Saquen esto de mi casa, ahora». No se refería a ella como una persona, sino como esto, un objeto fuera de lugar, un problema logístico que resolver. No se le ocurrió llamar a una ambulancia. No se le ocurrió comprobar si respiraba. Su único impulso fue restaurar el orden, purgar su espacio de aquella presencia indeseada. El abismo entre sus mundos no era solo económico, era un abismo de humanidad. Él estaba en la cima, mirando hacia abajo con indiferencia. Mientras su dedo se cernía sobre el botón de llamada, una fracción de segundo de duda lo detuvo. No era compasión, sino la curiosidad del estratega. Quería entender la audacia del movimiento, la calidad de la actuación. Se agachó, manteniendo una distancia prudente, como un científico examinando un espécimen. Su mirada recorrió su rostro, buscando el más mínimo indicio de falsedad. Observó sus manos agrietadas,
el temblor de sus párpados cerrados, el abrigo que olía a frío y a calle. Para él, cada detalle confirmaba su teoría. Era un montaje burdo, una obra de teatro de la miseria diseñada para un público de un solo espectador, un espectador que se negaba a aplaudir. La imagen de su vientre abultado le provocó una punzada de algo más profundo, un eco lejano y doloroso que aplastó de inmediato con una nueva capa de desprecio. Usar una vida no nacida como peón en un juego tan sucio le pareció el colmo de la depravación. Aquel gesto reforzó su decisión. Esa gente, pensó con amargura, no tenía límites. Se aprovechaban de la buena voluntad, de las grietas en el sistema, de la culpa de los que sí habían triunfado. Él no sentía culpa, sentía una rabia sorda contra la debilidad, contra la victimización, contra todo lo que ella representaba. Era el caos llamando a la puerta de su orden autoimpuesto, y él no pensaba dejarlo entrar. El choque de mundos fue brutal y silencioso. En un rincón, una mujer que había luchado por una última oportunidad de dignidad, cuyo cuerpo se había rendido tras una batalla invisible. En el otro, un hombre que lo tenía todo, excepto la capacidad de ver más allá de sus propias heridas amuralladas. Él la juzgó con la dureza de quien ha decidido que el mundo es un lugar hostil y que la única forma de sobrevivir es ser más hostil que él. Para Adrian Thorne, Elena no era más que un reflejo distorsionado de la vulnerabilidad que tanto odiaba en sí mismo. Una debilidad que había jurado no volver a sentir jamás y que ahora yacía inconsciente a sus pies. Finalmente, su decisión fue inamovible. El juicio estaba emitido, la sentencia dictada. Levantó el teléfono de nuevo, esta vez con una determinación de acero. No habría diálogo, no habría preguntas, solo una expulsión fría y eficiente. La sacaría de su casa y, con ella, arrojaría al olvido cualquier fantasma que su presencia hubiera podido despertar, porque en la torre de marfil que Adrián había construido para sí mismo, no había espacio para los náufragos. El mundo de abajo podía ahogarse en su propia miseria. Él ya había pagado su cuota de dolor, y no estaba dispuesto a pagar ni un céntimo más. Elena despertó en un silencio que no conocía. No era el silencio opresivo de la calle, ni el murmullo tenso de un albergue. Era un silencio denso, lujoso, como el de una tumba de seda. Estaba tumbada en una cama tan grande y suave que su cuerpo, acostumbrado a la dureza del hormigón, se sentía a la vez hundido y flotando. Una luz tenue se filtraba por unos ventanales que revelaban un cielo gris sobre los tejados de la ciudad. El pánico, frío y afilado, la invadió. No sabía dónde estaba, cómo había llegado allí. El último recuerdo era el mármol helado contra su mejilla y una oscuridad que la devoraba. Se incorporó de golpe, un gesto que le provocó una punzada en el vientre y la dejó sin aliento, buscando instintivamente una amenaza en la habitación impecable y vacía. Un hombre con bata blanca, de rostro sereno y profesional, entró en la habitación sin llamar. Era un médico. Su voz era calmada, pero sus palabras sonaban como un veredicto distante. Ha sufrido un colapso por desnutrición y agotamiento severo. Su embarazo es de alto riesgo. Necesita reposo absoluto y una nutrición controlada. No había calidez en su tono, solo hechos clínicos. Elena se sintió como un espécimen bajo un microscopio, un caso de estudio, no una persona. Quiso preguntar, gritar, exigir respuestas, pero su voz era un hilo débil. El médico actuaba bajo las órdenes de alguien, un poder invisible que había decidido sobre su cuerpo y su destino sin su consentimiento. La ayuda se sentía como una nueva forma de cautiverio, una jaula de oro que la asfixiaba igual que la de hierro. Fue entonces cuando Adrian Thorne apareció en el umbral. Se mantuvo a distancia, con las manos en los bolsillos de su pantalón perfectamente cortado, su rostro una máscara de control impasible. No la miraba a ella, sino al problema que representaba. Se quedará aquí hasta que el doctor determine que usted y el bebé están fuera de peligro, dijo, su voz tan fría como el mármol de su vestíbulo. Mis empleados se encargarán de todo lo que necesite. Después se marchará. No era una oferta de ayuda, sino una directriz, una solución logística a una variable imprevista. La humillación la golpeó con más fuerza que el hambre. Él no la estaba acogiendo, la estaba gestionando,
conteniendo el desorden que ella había llevado a su mundo perfecto hasta que pudiera ser desechado de forma segura. La resistencia de Elena brotó desde lo más profundo de su ser, una fuerza indómita nacida de semanas de ser invisible y maltratada. «No», susurró, la palabra rasgándole la garganta. «No quiero su caridad. No necesito nada de usted». Intentó levantarse, pero sus piernas temblaron y la traicionaron. El orgullo era lo único que le quedaba, su última posesión intacta, y se aferraba a él con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro. Aceptar su ayuda en esos términos era admitir la derrota, convertirse en la indigente que todos veían, una carga dependiente de la lástima de un hombre poderoso. Prefería enfrentarse de nuevo al frío de la calle que al frío de sus ojos, que la despojaban de toda dignidad con su indiferencia calculada. La negativa de Elena desconcertó a Adrián. Estaba acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, a que sus órdenes se ejecutaran sin cuestionamiento. La lógica le decía que aquella mujer, sin nada en el mundo, debería estar agradecida, sumisa. Su resistencia era irracional, un error en el sistema. Sintió una oleada de irritación. ¿Por qué complicaba las cosas? Él solo estaba aplicando una solución eficiente para minimizar los daños y los riesgos legales. No entendía que para ella no se trataba de lógica, sino de honor. «No sea estúpida», replicó él, su tono endureciéndose. «No está en posición de rechazar nada». La tensión en la habitación se hizo palpable, un duelo silencioso entre el poder absoluto y la dignidad inquebrantable. Márquez, su jefe de seguridad, un hombre con la lealtad de un perro guardián y la empatía de una roca, lo esperaba fuera. Su consejo fue tan predecible como brutal. «Señor Thorne, esto es un error, es una intrusa. Deberíamos haber llamado a la policía desde el primer momento. Esta mujer es una responsabilidad que no nos podemos permitir. Cada minuto que pasa aquí aumenta nuestro riesgo. Podría inventarse cualquier historia, demandarnos por cualquier cosa. Sáquela de aquí por los cauces legales». Ahora, las palabras de Márquez eran el eco de la propia voz cínica de Adrián, la que le advertía que la compasión era una debilidad que los depredadores como ella sabían explotar. La duda lo asaltó, un tira y afloja entre el instinto de protegerse y un impulso desconocido que le impedía echarla. Adrián volvió a entrar en la habitación, decidido a terminar con la situación. Esta vez, su enfoque fue diferente, más directo, el lenguaje que mejor conocía, el del dinero. «Dígame una cifra», dijo, su voz desprovista de emoción. «¿Cuánto quiere para desaparecer y olvidar que ha estado aquí?» La oferta colgó en el aire, tóxica y ofensiva. Para Elena, fue el insulto final. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una rabia pura. «Usted no entiende nada», le espetó, su voz ganando una fuerza inesperada. «Yo no quería su dinero. Buscaba un trabajo, un miserable trabajo para poder comprar comida para mi hijo. Pero gente como usted cree que todo tiene un precio, que la dignidad se puede comprar y vender. Mi dignidad no está en venta». Poco después, una empleada del hogar entró con una bandeja. Sobre ella, un festín, sopa caliente, pan recién hecho, fruta fresca, un vaso de leche. El aroma torturó los sentidos de Elena. Su estómago se contrajo con un dolor agudo de anhelo. Su cuerpo le suplicaba que comiera, que se diera, pero su espíritu se rebeló. Miró la bandeja como si fuera veneno. Aceptar esa comida era aceptar su condición de prisionera, de proyecto de caridad. Era la prueba de su fracaso. La empleada, una mujer mayor de mirada comprensiva pero temerosa de su jefe, dejó la bandeja en una mesita y se retiró en silencio, sin atreverse a cruzar una palabra con la intrusa que había alterado el orden sagrado de la casa. La comida se quedó allí, un símbolo de la brecha insalvable entre ellos. Desde el otro lado del salón, oculto en las sombras de su propio hogar, Adrián la observaba a través de una puerta entornada. Vio la lucha en su rostro, el conflicto entre la necesidad animal y el orgullo humano. Esperaba verla devorar la comida con la avidez de una famélica, lo que habría confirmado su visión de ella como un ser puramente instintivo, pero no lo hizo. Vio cómo apartaba la mirada de la bandeja, cómo se abrazaba el vientre y cerraba los ojos,
como si estuviera rezando o buscando fuerzas en otro lugar. Por primera vez, una grieta se abrió en la armadura de su cinismo. Aquella mujer no encajaba en ninguna de sus categorías. Su resistencia no era una estrategia, era la esencia de quién era. El día terminó en un punto muerto, un tenso armisticio en un campo de batalla de lujo y desesperación. Elena permanecía en su jaula de seda, una prisionera voluntaria que se negaba a ser salvada en los términos de su captor. Adrián, por su parte, se encontró atrapado en su propia fortaleza, enfrentado a un problema que no podía resolver con dinero ni con órdenes. La presencia de ella era un espejo que le devolvía una imagen incómoda de sí mismo, un recordatorio constante de la humanidad que había decidido extirpar de su vida. El conflicto social se había convertido en una guerra íntima y silenciosa, librada en el ático más alto de la ciudad, donde dos almas rotas se resistían a confiar, sin saber que su única salvación dependía del otro. Adrián, harto de aquel pulso silencioso, decidió ponerle fin. Su paciencia, un recurso tan limitado como su empatía, se había agotado por completo. Regresó a la habitación con la determinación helada de un verdugo, listo para pronunciar la sentencia de expulsión definitiva. El silencio era casi absoluto, roto solo por la respiración superficial de Elena. La bandeja de comida intacta sobre la mesita de noche era un monumento a su orgullo incomprensible, un desafío mudo que lo irritaba profundamente. En su mente, ella ya no era una persona, sino una ecuación sin resolver, un desorden que debía ser eliminado de su sistema para restaurar el equilibrio. Se acercó a la cama, preparando las palabras cortantes que la obligarían a marcharse, sin importar su estado. Se detuvo junto a la cama, con el ultimátum a punto de salir de sus labios, pero algo lo frenó en seco, un detalle minúsculo, una imperfección en la pulcritud de la escena. Un ligero movimiento de ella al dormir había desplazado la sábana, revelando una mancha oscura sobre el blanco inmaculado del algodón egipcio. Al principio, su mente lo catalogó como una sombra, un juego de la luz tenue que iluminaba la estancia. Sin embargo, había algo orgánico en su forma, algo que no encajaba con la geometría perfecta de su mundo. Sus ojos se fijaron en la mancha, y una extraña inquietud, un presentimiento frío y primitivo, comenzó a trepar por su columna vertebral, silenciando la ira y dejando en su lugar una tensión expectante y ominosa. Se inclinó, su irritación transformándose en una curiosidad casi clínica, la del estratega que analiza una anomalía en el campo de batalla. No era una sombra, estaba húmeda, era de un rojo oscuro, casi negro, sangre. La palabra estalló en su cerebro sin sonido, pero con la fuerza de una detonación. Un fino hilo de sangre se había filtrado a través de la tela gastada de sus pantalones, y ahora florecía sobre las sábanas, una flor terrible en un jardín estéril. El impacto fue brutal, un cortocircuito en su sistema operativo. Todas sus teorías sobre una estafa meticulosamente planeada, sobre una actriz de la miseria, se hicieron añicos. Aquello no era parte de ningún guión. Aquello era real, visceral y peligrosamente urgente. Aquella imagen actuó como una llave maestra, forzando la cerradura de una cripta en su memoria que había jurado no volver a abrir. El blanco de las sábanas se disolvió, reemplazado por el metal retorcido de un coche destrozado bajo una lluvia incesante. El olor aséptico de la habitación fue sustituido por el recuerdo fantasmal de la gasolina y el asfalto mojado. Ya no estaba en su ático, suspendido sobre la ciudad. Estaba de nuevo en aquella carretera oscura, arrodillado junto a Laura, su esposa, viendo con impotencia cómo una mancha carmesí, idéntica a aquella, se extendía por su vestido blanco. El mundo se desvaneció, el tiempo colapsó, y solo quedó el eco ensordecedor de su propio grito ahogado hace 5 años. El trauma lo golpeó con la violencia de un impacto físico. El aire se solidificó en sus pulmones, y la máscara de indiferencia que había llevado durante media década se resquebrajó, cayendo en pedazos invisibles al suelo. El magnate calculador y cínico se desvaneció, dejando en su lugar a un hombre ahogándose en un océano de dolor que había intentado negar. Vio el rostro de Laura, pálido y asustado, su mano sobre su propio vientre embarazado, susurrando su nombre
antes de que sus ojos se cerraran para siempre. El dolor fue tan agudo, tan insoportablemente presente, que tuvo que aferrarse al borde de la cama para no derrumbarse. Su fortaleza de soledad se había convertido de repente en el escenario de su mayor fracaso. Como si su angustia hubiera traspasado el velo del sueño, Elena se removió. Un gemido suave, casi inaudible, escapó de sus labios. No era un lamento teatral, sino el sonido puro e involuntario de un cuerpo luchando contra el dolor. Su mano, que yacía inerte a su lado, comenzó a moverse con una lentitud instintiva, casi ritual. Se deslizó sobre su torso, ignorando su propio rostro, su propio pecho, hasta posarse con una delicadeza protectora sobre la curva de su vientre. Incluso inconsciente, incluso sangrando, su primer y único reflejo fue proteger a su hijo. Fue el acto de amor maternal más absoluto y desgarrador que Adrián había presenciado jamás, una fuerza de la naturaleza desplegándose en silencio. Ese gesto simple y primario fue el golpe de gracia para las últimas defensas de Adrián. Era la prueba irrefutable de un amor tan poderoso que trascendía la conciencia, la lógica y el propio instinto de supervivencia. Él la había juzgado como una manipuladora que usaba su embarazo como un arma, pero aquel movimiento reveló la verdad en toda su crudeza. Era una madre, acorralada y aterrorizada, luchando con las últimas briznas de su ser por la vida que llevaba dentro. El brutal contraste entre su acto desinteresado y el cinismo egoísta de él lo llenó de una vergüenza repentina y abrumadora. Se había pasado horas viendo un problema que gestionar, cuando delante de él tenía un ser humano en el abismo. Las palabras del médico resonaron en su cabeza con una claridad aterradora. Embarazo de alto riesgo. Las había oído, pero no las había escuchado. Ahora se estrellaban contra él con la fuerza de un tsunami, revelando la verdadera dimensión de su crueldad. Mientras él sopesaba riesgos legales y ofrecía dinero para limpiar su conciencia, la vida de ella y la de su hijo pendían de un hilo. Su fría indiferencia, su juicio precipitado, podría haberles costado todo. La vergüenza se transformó en un pánico puro, el mismo que sintió en aquella carretera 5 años atrás, el pánico de la impotencia, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba indefenso. Esta vez, él podía cambiar el final de la historia. Se abalanzó sobre el intercomunicador de la pared, su mano temblando con tal violencia que apenas acertó a pulsar el botón. Su voz, cuando finalmente salió, era un graznido ronco, irreconocible, despojado de toda su autoridad y cargado de una urgencia que creía haber perdido para siempre. «El médico, ahora mismo, dígale que es una emergencia, que suba ya». La orden no fue una directriz, fue una súplica desesperada. Al otro lado de la línea, su personal se quedó paralizado, aturdido por el terror palpable en la voz de su jefe. El inexpugnable Adrián Thorne estaba, por primera vez en un lustro, completamente roto. Ya no protegía su fortaleza, luchaba por salvar la vida que había dentro de ella. Mientras esperaba los segundos eternos que tardaba en llegar la ayuda, se volvió hacia Elena. Ya no veía a una intrusa ni a una amenaza. Veía un eco de su esperanza perdida, una segunda oportunidad que el destino, de la forma más cruel e inesperada, le había arrojado a los pies. Alargó una mano, que se detuvo a centímetros de ella, temblorosa, antes de posarse con una delicadeza infinita en su hombro. Era un gesto tentativo, casi temeroso, el primer contacto humano que iniciaba voluntariamente en años. «Aguanta», susurró, las palabras dirigidas tanto a ella como a su propio corazón roto. «Por favor, aguanta». La verdad estalló en el silencio. Su redención no estaba en el olvido, sino en salvar la vida que había juzgado. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. El doctor irrumpió en la estancia, encontrando a un Adrián Thorne irreconocible, un hombre despojado de su armadura de frialdad, con el pánico grabado en cada línea de su rostro. Ya no daba órdenes, suplicaba, «Sálvela», musitó, su voz rota, un eco del hombre que había perdido todo en una carretera solitaria. «Salve al niño». Para el médico, acostumbrado a la imperturbable autoridad del magnate, fue como ver una estatua de mármol sangrar.
La atención se centró de inmediato en Elena, un cuerpo frágil en el epicentro de un terremoto emocional. Adrián se apartó, convirtiéndose en una sombra impotente en su propio santuario, observando cada maniobra médica como si de ello dependiera no solo una vida ajena, sino la frágil posibilidad de su propia redención. Ya no era un problema logístico, era una vida que pendía de su decisión. Cuando Elena despertó horas más tarde, el mundo había cambiado. El silencio ya no era amenazante, sino protector. Una vía intravenosa alimentaba su brazo, un goteo constante de vida que aliviaba el hambre crónica de su cuerpo. Adrián estaba sentado en un sillón alejado. Su postura ya no era la de un juez, sino la de un vigilante exhausto. La miró, y por primera vez, ella no vio desprecio en sus ojos, sino una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. «Te quedarás», dijo él, y las palabras sonaron diferentes, desprovistas de la arrogancia de antes. «Aquí estarás a salvo, tú y tu hijo, no como una prisionera, sino como una huésped. No te pediré nada, solo que te cuides, que le permitas a él nacer». No era una orden, sino una tregua, una ofrenda de paz en un campo de batalla inesperado. La desconfianza, sin embargo, era una piel curtida por semanas de humillación. Elena lo miró buscando la trampa, el precio oculto en aquella repentina bondad. Aceptar era rendirse, pero rechazarlo era sentenciar a su hijo. Su dignidad, su última fortaleza, encontró un camino intermedio. «Acepto», susurró, su voz aún débil pero firme. «Acepto la ayuda por él, pero no quiero su caridad. Cuando pueda, trabajaré. Le devolveré cada céntimo». No era un desafío, sino una declaración de principios. Estaba aceptando un techo, no un dueño. Adrián asintió lentamente, comprendiendo que para ella, la dignidad era tan vital como el aire. En su negativa a ser una víctima, vio un reflejo de la fuerza que él había perdido, una integridad que el dinero no podía comprar y que él desesperadamente anhelaba entender. Al día siguiente, Adrián la llevó no a una de las lujosas habitaciones de invitados, sino a un pequeño apartamento independiente en una de las plantas inferiores de la torre. Era modesto para sus estándares, pero para Elena era un palacio. Tenía su propia entrada, una cocina y una ventana que miraba al este, prometiendo amaneceres. Sobre la mesa había un sobre. Dentro no había dinero, sino una tarjeta de acceso y un contrato de trabajo simbólico para la fundación benéfica que él dirigía, con un sueldo modesto, pero digno. «Esto no es un regalo», le explicó él, evitando su mirada. «Es una oportunidad. El resto depende de ti». Le entregó una llave. No era la llave de una jaula dorada, sino la de un futuro. La primera puerta que se abría para ella en mucho tiempo. Elena sostuvo la llave en la palma de su mano. El metal frío se sintió pesado, real. Era el peso de una segunda oportunidad, el ancla que necesitaba para no seguir a la deriva. Desde su nueva ventana, la ciudad ya no parecía un monstruo indiferente, sino un paisaje de posibilidades. Por primera vez en meses, respiró hondo sin que el miedo le oprimiera el pecho. Adrián, desde su ático, observaba el amanecer, pero no veía el imperio financiero que había construido, sino la diminuta luz encendida en una de sus ventanas inferiores. La justicia no siempre llega en un tribunal, a veces lo hace en el silencio de un gesto, en una llave que restaura la dignidad y en dos almas rotas que, sin saberlo, comenzaban a sanarse mutuamente. La esperanza, finalmente, había encontrado un hogar. 3 meses después, la nieve cubría la ciudad con un manto de silencio, pero en el corazón de Elena florecía una primavera silenciosa. Ya no era la sombra temblorosa que se acurrucaba en los portales. Su cuerpo, ahora nutrido y sereno, acogía la vida con una calma radiante. En la Fundación Thorn no era un caso de caridad, sino una fuerza motriz. Había creado un pequeño programa de ayuda para madres solteras, usando su propia historia no como una herida, sino como un mapa para guiar a otras. Cada caja de alimentos que preparaba, cada palabra de aliento que ofrecía, era un acto de reafirmación. Estaba reconstruyendo su mundo, no con los escombros del pasado, sino con los cimientos sólidos de la empatía.
Ya no luchaba por sobrevivir. Vivía para ayudar a otras a hacerlo. Arriba, en el ático que una vez fue su mausoleo personal, Adrián Thorne aprendía a respirar de nuevo. El silencio ya no era un escudo, sino un lienzo en blanco donde se atrevían a aparecer nuevos colores. A menudo bajaba a la fundación con la excusa de revisar informes, pero en realidad iba a observarla a ella. Veía la dignidad con la que se movía, la luz en sus ojos al ayudar a otra mujer, y sentía cómo una costra de hielo se derretía lentamente alrededor de su corazón. No era amor romántico, era algo más profundo. Era el asombro de presenciar la resiliencia humana en su estado más puro. Por primera vez en 5 años, el recuerdo de su esposa no le traía solo dolor, sino una extraña paz, como si el acto de salvar a Elena fuera un diálogo póstumo con ella. La llamada llegó en mitad de una noche de tormenta, un eco de aquel fatídico accidente. Pero esta vez no había metal retorcido ni sirenas lejanas, solo la voz temblorosa pero firme de Elena al otro lado del teléfono. Adrián condujo hasta el hospital bajo una lluvia torrencial, con las manos aferradas al volante, no por miedo, sino por una feroz determinación. Esperó en el pasillo estéril durante horas, cada minuto una batalla contra los fantasmas del pasado. No rezaba, no sabía cómo hacerlo. Simplemente se concentraba en la idea de un nuevo comienzo. Y entonces, a través de la puerta cerrada, llegó el sonido más poderoso del universo, el primer llanto de un bebé. Para Adrián, no fue un ruido, fue la absolución. La vida, obstinada y milagrosa, había ganado la partida. Días después, Adrián entró en la habitación del hospital. Elena sostenía en brazos a un pequeño ser perfecto al que llamó Leo. La paz que emanaba de ella llenaba todo el espacio, una serenidad ganada a pulso contra el mundo. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. No había gratitud servil en sus ojos, sino un profundo reconocimiento mutuo. «Gracias», dijo ella en voz baja, y él supo que no se refería al dinero ni al techo. «Gracias por verme cuando nadie más lo hizo». Adrián se acercó y miró al niño, que dormía plácidamente. No vio al fantasma del hijo que perdió, sino la promesa tangible de un futuro. Por primera vez, tocó la manita del bebé, y en ese contacto diminuto sintió el peso de una conexión que lo anclaba de nuevo a la vida. El ático de Adrián Thorne, antes un santuario de soledad y dolor, se transformó sutilmente. A veces, el eco de la risa de un bebé rebotaba en las paredes de mármol, un sonido que Adrián nunca pensó que volvería a escuchar en su casa. Habían construido una familia improbable, sin etiquetas ni definiciones, unida por los lazos invisibles de la redención. Él no era un padre, ni ella una pareja. Eran 2 supervivientes que habían encontrado en el otro el ancla que necesitaban. Él le ofrecía seguridad. Ella y Leo le ofrecían un propósito más allá de los números y las adquisiciones. Verlo sostener a Leo, con una torpeza que se deshacía en ternura, era la prueba de que las almas más rotas pueden aprender a cuidar de nuevo, no para reemplazar lo perdido, sino para honrarlo. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro los rascacielos, Elena estaba junto a la ventana de su apartamento, meciendo a Leo. En su otra mano, sostenía la llave que Adrián le había dado. Ya no era un simple trozo de metal, era el símbolo de su renacimiento, la prueba de que la dignidad no se pide, se construye. En su ático, Adrián la observaba desde arriba, no como un vigilante, sino como un compañero silencioso en un viaje compartido. Sus mundos, antes separados por un abismo de cristal y prejuicios, ahora estaban conectados por un puente de esperanza, porque a veces una vida no termina cuando se cierra una puerta, sino que empieza cuando alguien, al otro lado, decide abrir la suya. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete y compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos.